Este es el resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos en el cuarto trimestre del año 2024, bajo el título Temas en el libro de Juan. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Podemos ver que evidencias fueron dadas a los sacerdotes y a los príncipes, y cuán firmemente resistieron al Espíritu de Dios. Los que pretenden poseer sabiduría y piedad superiores pueden cometer los más grandes y terribles errores en su propio prejuicio, si permiten que su mente sea amoldada por otro poder y siguen una conducta de resistencia al Espíritu Santo. El Señor Jesús, representado por el Espíritu Santo, se hallaba en aquella asamblea, pero no discernieron su presencia. Por un momento había sentido de convicción, obrada por el Espíritu, de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero sofocaron la convicción y se enceguecieron y endurecieron más que antes. Aún después de que hubieron crucificado al Salvador, Dios en su misericordia les había enviado evidencia adicional en las obras realizadas mediante los apóstoles. Les estaba enviando otro llamado de arrepentimiento, aún en la terrible acusación que lanzaron contra ellos los apóstoles de que había muerto el autor de la vida. Testimonios para los ministros, página 73. Esta cita, mis apreciados hermanos, muestra cuán duro es el corazón cuando está lleno de prejuicio. Por mucha evidencia que se presente, en el caso de Jesús, con señales y prodigios mostrando su divinidad, los sacerdotes y líderes religiosos de aquel tiempo no le aceptaron. De igual manera sucede hoy cuando Dios tiene un mensaje para su pueblo. Por mucha evidencia que se presente latente de que es un mensaje del cielo, no se acepta por temor o por prejuicio. Bienvenidos a la lección número 2, bajo el título Señales de Divinidad. El texto para memorizar, San Juan 11, versículos 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá siempre. ¿Crees esto? El Evangelio de Juan es un libro lleno de lecciones para nosotros como iglesia de Dios en estos últimos días. La iglesia adventista del séptimo día. En el capítulo número 1, en el versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo judío. Pero el versículo 12 dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto indica que hubo judíos que lo aceptaron, pero hubo judíos que lo rechazaron. ¿Cuál es esta clase de judíos que lo aceptaron y cuál es esta clase de judíos que sí lo rechazaron? Ese es el tema central del libro de Juan. Sin embargo, esta semana hemos considerado 3 milagros que constituyen una prueba definitiva de la divinidad de Cristo. Estos milagros ciertamente proporcionan evidencia adicional de que Jesús era más que un simple ser humano. En algunas ocasiones se le dice que es un profeta. Hemos considerado, a modo de ejemplo, su transfiguración en el monte, donde su círculo íntimo de 3 discípulos fueron testigos de su deslumbrante gloria divina. Dice la Escritura en Mateo que de repente se transfiguró ante ellos. Y
su rostro resplandeció como el sol, su vestimenta se volvió blanca como la luz. Además, este milagro fue claramente atestiguado por Moisés resucitado y Elías, quien había sido trasladado al cielo. Ahora, ¿quién puede negar la manifestación de la divinidad de Jesús en el milagro de la alimentación de los 5,000? Tal fenómeno fue único, sin precedentes en la historia. Aunque algunos creyeron, otros asombrosamente no lo hicieron, a pesar de las claras evidencias. Cuán trágica entonces es la terquedad y el orgullo que llevan a los que se ponen de parte del prejuicio y eligen las tinieblas en lugar de la luz del mundo. En el caso de los dirigentes judíos, allí estaba Jesús delante de ellos, el gran yo soy, a quien su venerado Moisés, profeta, conocía y habitaba entre ellos, pero se negaron obstinadamente a recibirlo como Mesías. El pan temporal de la alimentación de los 5,000 tenía un objetivo, y era dirigir la atención del pueblo hacia Cristo, el pan de vida. Cristo es el que da, el que sostiene no solo la vida corporal, sino la vida eterna. Ahora, reflexionando más acerca de la expresión yo soy en el contexto del Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que éste estaba especialmente atento a la representación divina de Dios, revelada también a Moisés en la zarza ardiente, cuando dice que Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Eso está registrado en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Jesús se aplicó este título directamente a sí mismo, en afirmaciones como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. En San Juan capítulo 9, versículos del 1 al 34, el poder divino de Jesús también se manifestó en la curación del ciego y se amplió en Juan 11, en el asombroso milagro de resucitar a Lázaro. Estos dos milagros necesitan nuestra atenta consideración porque muestran claramente que Jesucristo es divino, el gran yo soy. Punto número 1. La alimentación de los 5,000. En San Juan 6, del 1 al 14, está presentada la historia en que dice que Jesús alimentó a 5,000 varones, sin contar a las mujeres y los niños. Lo que se resalta en esta historia es que dice que estaba cerca la Pascua. La Pascua, como vemos, la Pesach, como sería en hebreo, significa pasar por alto, es decir, trae a memoria la ocasión en que el ángel destructor pasó por alto a todas las casas donde los dinteles y las puertas estaban manchadas con sangre, como señal de que allí había un hijo de Dios. La Pascua fue la muerte de los primogénitos, la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Luego vemos la alimentación de Dios que Dios hizo a su pueblo en el desierto, dándoles maná. Este paralelo entre la liberación del pueblo de Egipto y Jesús alimentando a los 5,000 debió haber sido una evidencia latente de que de la misma manera en que Dios alimentó a su pueblo en el desierto, también lo hizo a través de Jesús, es decir, Jesús, el mismo Dios, alimentando a los 5,000. La escritura profética nos enseña en el libro de Amós 9, 9 y 10, Ezequiel capítulo 9 y otros textos en el libro de Isaías, que el primogénito, es decir, aquellos que llevan la batuta
en el pueblo de Dios hoy, si no se arrepienten, si no tienen el sello de Dios en su frente, también han de morir. Y esto es lo que trae una liberación del pueblo de Dios para convertirse en una iglesia triunfante que llegue a la tierra prometida. Punto número 2. Realmente este es el profeta. Esta fue la expresión de aquellos 5,000 que fueron alimentados en esa ocasión. San Juan capítulo 6 versos 14 y 15 y también los versos 26 al 36 muestran cómo la gente responde al milagro de Jesús y cómo Jesús utilizó esto para enseñarles quién era Él. Estos querían hacerlo rey. ¿Por qué? Porque querían ser librados de la tiranía de Roma. Claro, en una guerra, cuán importante es atender a los heridos y alimentar a los soldados. Ahora, veían en Jesús a una persona, a un caudillo, veían a alguien que podía ser rey y que si tenía estos milagros, este poder, podía también alimentar a un ejército con tan solo algunos panes y unos peces e incluso sanar rápidamente a los soldados. Pero Jesús les enseñó claramente que ese no era su propósito y que ellos estaban errados en la concepción de lo que el Mesías significa. Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 46. En su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. Se veía que él no hacía ningún esfuerzo para llamar la atención a sí mismo. Temían que nunca haría valer su derecho al trono de David. Consultando entre sí, convinieron en tomarle por la fuerza y proclamarle rey de Israel. Jesús vio lo que estaban tramando y comprendió, como no podían hacerlo ellos, cuál sería el resultado de un movimiento tal. Jesús ordenó entonces a la multitud que se dispersase, y su actitud era tan decidida que nadie se atrevió a desobedecerle. El porte regio de Jesús y sus pocas y tranquilas palabras de orden apagaron el tumulto y frustraron sus designios. Reconocieron en él un poder superior a toda autoridad terrenal y sin una pregunta se sometieron. Veamos ahora el punto número 3 de nuestra lección. La curación del ciego, parte 1. La Biblia nos enseña algunos principios. Por lo menos podemos ver 4 tipos de enfermedades que se presentan en las Escrituras y que son el resultado de la desobediencia a las leyes de Dios. Por ejemplo, la primera clase de enfermedades son las enfermedades hereditarias. Y estas son aquellas que vienen como resultado de pecar contra Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice: Yo soy el Señor, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Las enfermedades hereditarias son aquellas que van de generación en generación y, como ya dijimos, son el resultado del pecado contra Dios. La segunda clase de enfermedades son aquellas enfermedades que se llaman comunicativas, o sea, las que son transmisibles. Y estas vienen por pecar contra el prójimo. Tal es el caso, por ejemplo, de María, la hermana de Jesús, cuando pecó contra Moisés y le vino una lepra, una enfermedad transmisible, entre otros ejemplos. El número 3 o la número 3 de las clases de enfermedades son aquellas que se conocen como adquiridas, que nosotros mismos cultivamos y que son el resultado de pecar contra nuestro propio cuerpo por desobedecer las leyes higiénicas o las leyes de salud. Pero también hay un cuarto tipo de enfermedades y son aquellas que son permitidas por Dios por su voluntad divina.
con un propósito, como en el caso de Job, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es decir, que no había pecado ni contra Dios, ni contra su prójimo, ni contra su propio cuerpo, pero una enfermedad le vino. El mismo caso es el caso del ciego. Dice el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1, que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús les contestó: no es que pecó este ni sus padres, sino que esto se permite para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que no siempre las enfermedades son el resultado del pecado, pero en la mayoría de los casos esto es así. Así que veamos ahora el punto número 4. La curación del ciego, parte 2. Es interesante ver este relato. ¿Por qué? Dice que este hombre era ciego de nacimiento, una clara condición del pueblo laodicense hoy día. El mensaje a la iglesia de Laodicea dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 en adelante. El versículo número 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como podemos ver, mis hermanos, el ángel de la iglesia de la Odisea y la iglesia misma, la feligresía, aparecen como ciegos. Y es que así podemos estar nosotros, ciegos, como este joven, e incluso ciegos de nacimiento. Es decir, que desde que nos bautizamos, desde que nacimos espiritualmente, ya nacemos en la iglesia ciegos. Es decir, pensando que vemos, pero que en realidad no lo hacemos. Pero de repente nos encontramos con el mensaje de salvación, el mensaje de salud, el mensaje de la verdad presente, la que nos abre los ojos. Al igual que este hombre, que este joven, se encontró con Jesús, la verdad y la vida, el camino, Jesús. Nosotros podemos hoy también encontrarnos con el mensaje de salvación, que nos abre los ojos y nos hace ver lo que antes no veíamos. Pero así como lo que sucedió con el joven, puede también sucedernos a nosotros. Veamos rápidamente qué fue lo que sucedió con este joven. En toda la narración del capítulo 9, vemos que los judíos lo recriminaban, no creían que hubiese nacido ciego, e incluso llaman a sus padres. La respuesta de sus padres fue la siguiente: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, dice el versículo 20. Versículo 21. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos, o sea, los dirigentes, ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga, o sea, desfraternizado. Vemos entonces, mis hermanos, que había un terrible dilema aquí. Un hombre que era ciego de nacimiento ahora había recibido la vista, pero ni sus padres se atrevían a apoyarlo porque tenían miedo a ser expulsados. Así que más adelante hay un pequeño debate entre el hombre ciego y los dirigentes, los cuales, indignados porque el joven les estaba enseñando,
¿qué hicieron con él? Versículo 28 en adelante. Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a éste no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos quieres enseñar a nosotros. Y le expulsaron, o sea, lo desfraternizaron. Qué lamentable, mis hermanos, que esto se haya dado, y qué lamentable que esto también ocurra en nuestros días. Veamos ahora una cita inspirada en el manuscrito 33 de 1911. Consideramos que los judíos no tienen excusa porque rechazaron y crucificaron a Cristo. Pero los mensajes que el Señor envía hoy con frecuencia son recibidos de una manera similar a la forma en que los judíos recibieron el mensaje de Cristo. Si la enseñanza del Señor no armoniza con las opiniones de los hombres, la ira domina a la razón y los hombres le facilitan el juego al enemigo, oponiéndose a los mensajes que el Señor envía. Satanás los usa como afilados instrumentos para oponerse al progreso de la verdad. Manuscrito 33, 1911. Punto número 5. La resurrección de Lázaro. En San Juan 11, todo ese capítulo muestra la experiencia en que Jesús lloró. Este es un capítulo lleno de tristeza. Primero, la triste noticia de la enfermedad de un querido amigo, el llanto por su muerte, el lamento de las hermanas, y vemos también las lágrimas de Jesús en San Juan 11:35. Aunque sabemos que Jesús no lloraba netamente por Lázaro, sino por la incredulidad del pueblo y de los dirigentes en aquel tiempo. Veamos cómo dice el deseado de todas las gentes. No solo era por su simpatía humana hacia María y Marta por lo que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como los cielos superan la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos que no podían ver como causa de su pesar sino circunstancias externas de las escenas que estaban delante de él, dijeron suavemente: mirad cómo le amaba. Otros, tratando de sembrar incredulidad en el corazón de los presentes, decían con irrisión: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Si Jesús era capaz de salvar a Lázaro, ¿por qué le dejó morir? El deseado de todas las gentes, página 490. Mis apreciados hermanos, Jesús el pan de vida, Jesús el que puede darte luz si estamos ciegos espiritualmente, Jesús el que puede darnos vida, de modo que nos reavivemos, quiere hoy entrar en nuestro corazón. ¿Le dejaremos entrar? Yo estoy a la puerta de la Odisea, dice Jesús. Si es que alguno, abre la puerta, entonces Él entrará. Que la paz del cielo sea con todos
y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.